Felipe, ese hombre no es tu abuelo Gary. Todos reían. Todos brindaban. Pero en mi cabeza, algo se rompió. 5 minutos después, llamé a la policía. Y lo que descubrimos, destruyó a mi familia desde adentro. Si alguna vez sentiste que algo no cuadraba en tu propia familia, quédate hasta el final. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías si descubrieras que alguien cercano ni siquiera es quien dice ser? Me llamo Felipe, tengo 31 años, y esta historia no empieza con una traición, sino con un susurro. Un susurro de mi esposa, Mariana, que fue como una grieta en el cristal de la realidad, una grieta que, una vez abierta, haría que todo nuestro mundo se hiciera añicos. Era el día de la boda de mi prima Clara. El evento del año para la familia. Estábamos en una finca preciosa, bajo un cielo de atardecer perfecto. Luces colgantes se entrelazaban en las ramas de los árboles, los arreglos florales de rosas blancas perfumaban el aire, y una banda de jazz tocaba suavemente, creando una atmósfera de elegancia y felicidad. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Mi esposa Mariana y yo estábamos sentados en la quinta mesa. Lo suficientemente cerca de la mesa principal para ver todo, pero lo bastante lejos para no ser el centro de atención. Y en el centro de todo, presidiendo la mesa principal como un rey recuperando su trono, estaba él. Mi abuelo Gary. O al menos, el hombre que todos creían que era mi abuelo Gary. Para entender el shock, tienen que entender la historia. Mi verdadero abuelo, Gary, el patriarca de nuestra familia, el hombre que había construido un pequeño imperio inmobiliario desde la nada, había desaparecido un año atrás. Era un apasionado de la pesca solitaria en las montañas. Un día, simplemente, no volvió. Encontraron su camioneta cerca de un barranco. Hubo una búsqueda masiva. Encontraron restos de su equipo, pero su cuerpo nunca fue recuperado del todo. Después de meses de una agonía silenciosa, fue declarado legalmente muerto. La familia quedó devastada. Y entonces, hace 6 meses, ocurrió el milagro. Mi primo Ricardo, un hombre con más ambición que escrúpulos, nos convocó a una reunión familiar. Allí, nos presentó a un anciano, demacrado y confundido, que había encontrado en un refugio para personas sin hogar a las afueras de la ciudad. El hombre, según Ricardo, sufría de amnesia, pero tenía destellos de memoria que coincidían con la vida de mi abuelo. Se parecía a él, sí. Tenía la misma altura, el mismo bigote canoso. La familia, desesperada por un milagro, se aferró a él. Mi tía, su hija, lloró de alegría. Lo acogieron. Lo cuidaron. Y poco a poco, el hombre empezó a recordar. Recordaba anécdotas, nombres. Se reinstaló en la vida familiar y en la casa de mi abuelo. Yo siempre tuve una duda. Una pequeña espina de incredulidad en el fondo de mi mente. Este Gary era diferente. Más frío. Menos bromista. Pero me dije a mí mismo que era por el trauma. Que un hombre que ha perdido su memoria no puede ser el mismo. Quería creerlo. Por mi familia. Por la memoria de mi abuelo. Mi esposa, Mariana, sin embargo, nunca se lo creyó. Ella tiene una intuición que roza lo sobrenatural. Hay algo en sus ojos, Felipe, me había dicho semanas antes. No tienen la misma luz que los de tu abuelo. Son ojos de un actor, no de un abuelo. Yo, tontamente, le pedí que no creara problemas, que dejara a la familia disfrutar de su milagro. Y ahora, en la boda, mientras todos brindaban por la feliz pareja y por el regreso del patriarca, Mariana se inclinó hacia mí, su rostro serio, su voz un susurro urgente que cortó el ruido de la fiesta. Felipe, mírale bien. Ese hombre no es tu abuelo. Fruncí el ceño, molesto. Mariana, por favor, no empieces. No, en serio, Felipe. Mírale. ¿Desde cuándo tu abuelo es diestro? Me quedé helado. Fijé la vista en la mesa principal. El hombre estaba cortando su filete. Y sostenía el cuchillo con la mano derecha. Mi abuelo, mi verdadero abuelo Gary, había sido zurdo toda su vida. Era una de sus señas de identidad. Recuerdo de niño intentar imitarlo, y él riéndose, diciéndome que yo era un derechuzo sin remedio. Un escalofrío helado me recorrió la columna vertebral. De repente,
Empecé a ver todas las pequeñas cosas que mi cerebro se había negado a procesar. La forma en que sostenía la copa de vino, mi abuelo siempre la cogía por el tallo. Este hombre la sujetaba por el cáliz. El modo en que saludaba a los invitados que se acercaban, con una sonrisa fría, calculadora. Mi abuelo siempre hacía una leve inclinación de cabeza, un gesto de respeto de la vieja escuela. No puede ser, susurré, el mundo empezando a dar vueltas. ¿Qué clase de broma enferma es esta? No es una broma, Felipe, dijo Mariana, y vi que ya tenía su teléfono en la mano, marcando un número. Y no quiero esperar a que se convierta en una tragedia. Mientras ella hablaba con el operador de la policía, con una calma que me asombró, yo sentía que me ahogaba. Miré a mi alrededor. Mi tía, riendo a carcajadas con el impostor. Mi primo Ricardo, brindando con él, sus ojos brillando con una codicia apenas disimulada. Toda mi familia, engañada, celebrando con un extraño que se había sentado en el trono de nuestro rey. 5 minutos después, que se sintieron como 5 horas, 2 agentes de policía uniformados entraron discretamente en el salón. Se acercaron a nuestra mesa. Me levanté, con las piernas temblorosas. Soy Felipe, el nieto de Gary Andrade, les dije en voz baja. Y el hombre que está sentado en la mesa principal no es él. Creemos que es un impostor. El capitán, un hombre mayor de rostro serio, me estudió un momento. Luego asintió. Se acercó a la mesa principal, flanqueado por su compañero. Disculpen la interrupción, dijo con una voz tranquila pero firme que silenció la música y las conversaciones. Señor Andrade, ¿podríamos hablar con usted un momento en privado? El hombre al que todos creían conocer se puso pálido como el papel. Su sonrisa se desvaneció. ¿Ocurre algo, oficial?, preguntó, su voz intentando sonar firme, pero con un temblor inconfundible. Lo llevaron a un pequeño despacho anexo al salón. Yo lo seguí. Su historia comenzó a desmoronarse como un castillo de arena. Primero, dijo que había sufrido un pequeño derrame cerebral hacía unas semanas, y que por eso su comportamiento era extraño, que a veces se le olvidaban las cosas, que por eso usaba la mano derecha. Luego dijo que simplemente estaba cansado, abrumado por la emoción de la boda. Pero entonces, el capitán, con una astucia brillante, le hizo la pregunta que lo destruiría. Señor Andrade, para verificar su identidad, ¿podría decirnos el nombre completo de su difunta esposa, por favor? El impostor se quedó en blanco. El silencio en el pequeño despacho era total. Mi abuela, mi verdadera abuela, se llamaba Isadora. Un nombre precioso, poco común. El amor de la vida de mi abuelo. Es Isabel, balbuceó el hombre. Luego, corrigió. No, era Elena. Soy yo, Gary, gritó de repente, poniéndose de pie. He estado enfermo, he perdido la memoria, ustedes están locos. Pero ya era demasiado tarde. La policía ya estaba pasando sus huellas dactilares por su sistema portátil. Y ahí, el infierno se desató. El hombre que se hacía llamar Gary Andrade no era Gary Andrade. Su verdadero nombre era Martín Covelli. Y no era un simple anciano confundido. Era un estafador internacional, buscado en 3 países por fraude y suplantación de identidad. Su especialidad, asumir las identidades de hombres ricos y solitarios que habían desaparecido o muerto en circunstancias poco claras. ¿Cómo llegó hasta nosotros? La desaparición de mi abuelo, una figura relativamente conocida en la región, había sido noticia local. Covelli, un maestro de la investigación, vio una oportunidad de oro. Se estudió la vida de mi abuelo. Y entonces, contactó a la pieza más débil, más codiciosa de nuestra familia, mi primo Ricardo. Ricardo, que siempre había tenido celos del éxito de mi padre y que tenía deudas de juego, vio su propia oportunidad. Juntos, orquestaron el milagro. Ricardo encontró a Covelli, lo presentó a la familia y lo ayudó a rellenar las lagunas de su memoria. El plan era sencillo. Una vez que el falso Gary estuviera firmemente reinstalado, cambiaría el testamento a favor de Ricardo. A cambio, Ricardo le daría a Covelli una parte sustancial de la herencia. Y funcionó. Durante 6 meses, ese impostor vivió en la casa de mi abuelo. Durmió en su cama. Usó su ropa. Condujo su coche. Y lo más importante, empezó a mover su dinero.
Hasta que Mariana lo vio. Pero para mí, no bastaba con que arrestaran a Covelli. Eso era solo la mitad de la ecuación. Yo quería que todos los que le habían dado acceso, y especialmente el que se había beneficiado de su presencia, pagaran. Esa misma noche, después de que el caos en la boda se calmara y la policía se llevara al impostor, Mariana y yo no dormimos. Nos convertimos en un equipo de investigación. Reunimos todas las grabaciones de la boda, de los discursos, de las conversaciones, buscando pruebas de la complicidad de Ricardo. Entré en la banca online de mi abuelo, de la que yo tenía acceso como apoderado de emergencia. Y ahí estaba. La pista. Transferencias bancarias regulares desde la cuenta de Gary a una cuenta a nombre de Ricardo. Miles de dólares cada mes, bajo el concepto de préstamo personal. Encontramos el nombre del notario con el que el falso abuelo y Ricardo habían estado trabajando para reactivar el Antiguo Testamento y preparar uno nuevo. A la mañana siguiente, presentamos todo a la policía. El castillo de naipes de mi primo se derrumbó. Con las pruebas bancarias y el testimonio del notario, no solo Covelli fue acusado. Mi primo, Ricardo, fue también detenido e indiciado por fraude, conspiración y asociación criminal. El shock en mi familia fue devastador. Mi tía, la madre de Ricardo, lloraba desconsoladamente. Pero sí se parecía tanto a papá. Tenía su misma sonrisa. Pero la semejanza era solo una máscara. Una máscara que mi familia, en su deseo de creer en un milagro, se había negado a mirar de cerca. Nadie, excepto Mariana, se había atrevido a cuestionar la verdad que tanto deseaban. El juicio fue rápido. Covelli, con su largo historial, fue condenado a 8 años de prisión. Mi primo Ricardo, al colaborar con la fiscalía, recibió una sentencia menor, pero lo perdió todo. Fue desheredado, repudiado por la mayor parte de la familia, y su nombre se convirtió en sinónimo de traición. La casa de mi verdadero abuelo quedó vacía, impregnada de una memoria extraña y dolorosa. Durante un tiempo, nadie quiso entrar en ella. Hasta que a Mariana se le ocurrió la idea perfecta para honrar la memoria del verdadero Gary. Mi abuelo había sido veterano de guerra, siempre orgulloso de su servicio. Así que, con el acuerdo de toda la familia, donamos la casa a una organización benéfica para que la transformaran en un hogar de acogida para veteranos sin recursos. Y yo dormí tranquilo por primera vez en muchos meses. A veces, los mayores peligros no vienen de enemigos declarados. Vienen de las brechas que abrimos en nuestras propias defensas. Las brechas que crea la pena, la ingenuidad o, como en el caso de mi primo, la pura y simple codicia. Pero a veces, en medio de la multitud engañada, hay siempre alguien atento. Alguien que, con una mirada clara, es capaz de ver que algo no está bien. En mi caso, esa persona fue mi esposa. Y gracias a su intuición, gracias a que no tuvo miedo de susurrar una verdad incómoda, no solo detuvimos a un criminal. Salvamos el alma y el verdadero legado de nuestra familia. ¿Y tú? ¿Alguna vez viviste algo que parecía una mentira demasiado grande para ser verdad? Coméntalo aquí abajo. Dale like al video, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesita aprender a confiar un poco más en su propia intuición. Porque a veces, ver lo que nadie más ve es todo lo que se necesita para salvar a una familia entera.